te invito a que te suscribas a nuestro canal, Sombra de la Esquina, donde cada video te transporta a un nuevo mundo de misterio y emoción. Ahora, acomódate, apaga las luces si te atreves, y acompáñame en este viaje a través de la oscuridad. El instinto es una bestia vieja, una que el hombre moderno se esfuerza por domesticar con la correa de la lógica y el bozal de la civilización. Don Carlos Ramírez creía haber sometido al suyo. Había llegado a San Mateo del Olvido huyendo precisamente de eso, del ruido incesante de la ciudad que ahogaba el pensamiento, que obligaba a actuar sin sentir. Buscaba el silencio, pero confundió silencio con paz. El silencio de San Mateo era distinto. Era un vacío que zumbaba, un lienzo en blanco sobre el que cualquier susurro se convertía en un grito ensordecedor. Al atardecer, el pueblo se rendía a una paleta de colores enfermos. La luz de los postes de madera, anaranjada y débil, no iluminaba. Más bien, contagiaba de ictericia al asfalto agrietado. Las sombras se estiraban desde los aleros de las casas con una intencionalidad depredadora, alargándose como dedos artríticos que anhelaban tocar algo vivo. No había perros ladrando, ni radios encendidas a lo lejos. El aire, espeso y quieto, era un cóctel de fermentación de guayabas caídas y el olor a óxido de las rejas carcomidas. Fue en ese preciso instante, en la confluencia de una calle sin nombre y un callejón que parecía un tajo supurante en la carne del pueblo, cuando lo vio. Era una silueta contra la luz moribunda, una interrupción en el paisaje. Un hombre diminuto, tan encorvado que su columna vertebral parecía un signo de interrogación a punto de quebrarse. Sostenía un palo sobre su hombro huesudo y de él pendía una tula de arpillera que parecía absurdamente anclada al centro de la tierra. Don Carlos aminoró el paso, un vestigio de cautela urbana, encendiendo alarmas en su cerebro. Pero el hombre levantó la cabeza. Su rostro, una red de arrugas tan profundas que parecían cañones tallados por siglos de sequía, se iluminó con una familiaridad imposible. No sonrió, pero el brillo acuoso de sus ojos lo hizo por él. «Buenas noches, don Carlos». El nombre, pronunciado con una voz cascada, pero antinaturalmente clara, golpeó a don Carlos con la fuerza de una piedra en el pecho. Un escalofrío le recorrió la espalda, erizando cada vello de su nuca. Era una alarma primitiva que su mente, adiestrada para la negación, se apresuró a silenciar. «Es un pueblo pequeño», se dijo. «Debe ser alguien de la inmobiliaria o el tendero de la esquina que me vio llegar». Racionalidad. El bozal apretando de nuevo. «¿Me ayudas con el peso?» La pregunta fue suave, casi una súplica, arrastrando una fragilidad que desarmaba. Don Carlos se quedó inmóvil. La tula no parecía grande, apenas del tamaño de un saco de naranjas, pero la forma en que deformaba la postura del anciano hablaba de una densidad repulsiva, y entonces, como una película mal proyectada, un recuerdo se superpuso a la escena en su mente. Su abuelo, 10 años atrás, de pie al final de un tramo de escaleras, mirándolo con los brazos temblorosos cargados de leña. Recordó la decepción silenciosa en los ojos del viejo cuando él, un adolescente ensimismado en sus audífonos, pasó de largo fingiendo una llamada telefónica. La culpa no pincha. Es un órgano fantasma que duele con los cambios de clima moral. Y aquella noche en San Mateo, el clima era gélido. Esta vez no fallaría. Esta vez expiaría ese pequeño pecado. «Claro que sí», dijo. Su propia voz sonó extraña, demasiado alta, profanando la quietud expectante del callejón. Se acercó a 2 pasos. El olor del anciano lo envolvió de golpe, a tierra seca de panteón, a alcanfor y a ropa guardada en un baúl durante décadas. Al tomar el extremo del palo, sus dedos rozaron por accidente los del hombre.
Estaban fríos, duros y lisos como cantos rodados en el lecho de un río seco. Don Carlos acomodó la viga de madera en su hombro derecho y la tela áspera, casi sudorosa de la tula, le rozó la mejilla. El impacto inicial del peso fue brutal, desafiando cualquier ley física. Las rodillas le temblaron. No era como cargar piedras, ni siquiera bloques de plomo. Era un peso muerto, un peso que parecía tener voluntad propia, que absorbía su fuerza vital y tiraba de él hacia el asfalto. Un quejido involuntario, animal, se le escapó de los labios herméticamente cerrados. Comenzaron a caminar, uno al lado del otro. El cambio en el entorno fue inmediato, sutil y terrorífico. El canto lejano de los grillos cesó abruptamente, como si un director de orquesta invisible hubiera bajado la batuta con furia. Un poste de luz cercano, que antes parpadeaba tristemente, comenzó a emitir un zumbido grave y constante, una nota sostenida, casi infrasónica, que hacía vibrar el aire y resonaba dentro de su cavidad torácica. El sudor frío, perlas en la frente de don Carlos. Sintió una punzada aguda en la base del cráneo y la necesidad imperiosa de comprobar la hora. Sacó su teléfono con la mano libre. La pantalla brillante marcaba las 7:14 p.m. Luego, instintivamente, miró el viejo reloj de pulsera mecánico que su padre le había regalado, el que nunca fallaba. Las manecillas marcaban las 7:24 p.m. La discrepancia le revolvió el estómago. 10 minutos era imposible. Apenas habían dado 20 pasos. 10 minutos evaporados en el lapso de un parpadeo, tragados por el zumbido de la calle. El anciano, que ahora caminaba con pasitos cortos pero mecánicamente seguros, siempre manteniéndose medio cuerpo detrás de él, soltó una risita seca, como hojas muertas siendo aplastadas por una bota. «Está más liviana ahora, ¿no?», susurró el viejo, su aliento rozando la oreja de don Carlos. No lo estaba. Era infinitamente peor. El peso ya no era una carga externa descansando sobre su clavícula. Se sentía como una invasión parasitaria. Un frío necrótico comenzó a filtrarse desde el hombro, descendiendo por el esternón, ramificándose por las costillas hasta envolverle los pulmones. Era un peso que no solo oprimía los músculos, sino que aplastaba la voluntad. Don Carlos notó que su respiración se volvía superficial, silbante. Intentó cambiar la tula al hombro izquierdo, pero el movimiento fue torpe, espasmódico. Sus propios músculos se sentían extrañamente reacios, desgastados, como si hubieran corrido un maratón que él no recordaba. Al alzar la vista durante el torpe forcejeo, se vio reflejado en el cristal oscuro de la ventana de una farmacia cerrada. El pánico le heló la sangre. Por un instante de lucidez pura y cortante, la cara que le devolvió la mirada en el cristal no era la suya. O mejor dicho, no era el don Carlos que se había afeitado esa mañana. Era un rostro demacrado, con ojeras profundas teñidas de púrpura y un matiz grisáceo devorando el contorno de los ojos. Las mejillas estaban hundidas. Era la mirada opaca de alguien que ha visto demasiados amaneceres sin haber dormido, de alguien a quien la vida le pesa más que la muerte. Parpadeó con fuerza, sacudiendo la cabeza, y su reflejo volvió a ser el de siempre, o casi. La sombra de ese otro hombre, ese fantasma prematuro, persistía en las comisuras de sus labios. El camino comenzó a deformarse. La geometría de San Mateo del Olvido perdía sentido. La distancia entre los siguientes postes de luz parecía fluctuar, estirándose a medida que se acercaban, convirtiendo la calle en un túnel interminable. El asfalto bajo sus zapatos se sentía blando, pegajoso. Cada paso era una lucha titánica contra una resistencia invisible. Sus rodillas crujieron, un sonido húmedo y viejo que nunca antes había escuchado en su propio cuerpo. La paranoia floreció en su mente como una maleza venenosa, asfixiando la razón.
El anciano no nos está llevando a ninguna parte, pensó, sintiendo que el corazón le latía desbocado. El destino no es un lugar físico, es un proceso. Yo soy el vehículo y mi tiempo es el combustible. De repente, fragmentos dispersos de una conversación que había escuchado esa misma mañana en la única panadería del pueblo le asaltaron la memoria. Dos mujeres mayores, envueltas en chales oscuros, hablaban en susurros nerviosos sobre el pesador. Hablaban de un ánima errante, una entidad que no buscaba monedas, sino favores de hombro. Una leyenda local, el clásico cuento de viejas para asustar a los forasteros. Lo había descartado con una sonrisa condescendiente. Pero ahora, arrastrando los pies en la penumbra, otra frase acudió a su mente. Una advertencia de su abuelo, que había permanecido sepultada durante años, resonó en su cráneo con la claridad y la condena de una sentencia judicial. Nunca cargues un peso en la calle que no sabes de quién es, mijo. Hay deudas en este mundo que se pagan con la espalda y otras peores, que se pagan con los años. Don Carlos se detuvo en seco. Sus pulmones ardían. El zumbido constante del poste eléctrico cesó de golpe. El silencio que cayó sobre ellos no era quietud. Era una presencia densa, amenazadora, como si el propio tejido de la realidad contuviera la respiración, esperando a ver qué hacía. Hasta aquí logró articular. Su voz sonó rasposa, débil, carente de su habitual timbre barítono. No puedo más. Intentó encoger el hombro, inclinarse para dejar que el palo y la tula se deslizaran hacia el suelo, pero nada ocurrió. Sus músculos no respondieron a la orden de su cerebro. Era como si la madera putrefacta del palo se hubiera fusionado a nivel celular con su clavícula y la tela de arpillera se hubiera injertado en su piel. Un terror absoluto, primitivo y helado, le atenazó la garganta. Estaba atrapado. Cerró los ojos, apretó los dientes hasta que las mandíbulas le dolieron y tiró de su propio cuerpo con toda la fuerza de su desesperación, en un acto de rebelión física y mental. Hubo un desgarro invisible. El palo finalmente cedió, resbalando por su brazo. La tula cayó al asfalto con un golpe sordo, blando, anticlimático y decepcionante. Don Carlos cayó de rodillas, jadeando brutalmente, absorbiendo un torrente de aire puro. El alivio inundó sus pulmones como agua dulce en un desierto. Había terminado. Y entonces, sin previo aviso, la sintió de nuevo sobre su hombro. No hubo sonido de roce, no hubo movimiento por parte del anciano. La carga, con todo su peso sepulcral, simplemente estaba ahí, de vuelta en su lugar anatómico, colocada con una delicadeza perversa y mágica, como si jamás hubiera tocado el suelo. «No me dejes a medias», susurró la vocecita justo a centímetros de su oído. Pero ya no era la voz arrastrada y lastimera de un anciano frágil. Estaba despojada de cualquier debilidad, teñida ahora de una autoridad cavernosa, ancestral e ineludible. «Las cosas a medias se pagan doble, muchacho». La noche se desplomó sobre ellos como un mazo negro. El poste de luz más cercano parpadeó frenéticamente 1, 2 veces, y su bombilla estalló en una lluvia de chispas silenciosas. En esa fracción de segundo de oscuridad total, don Carlos supo, con una certeza espeluznante, que el anciano ya no estaba detrás de él. Esta vez, el palo resbaló de su hombro por sí solo, inerte. La tula cayó al suelo, y el grueso nudo de soga podrida que la cerraba se deshizo con un leve suspiro de aire atrapado. Don Carlos, temblando incontrolablemente, incapaz de ponerse de pie, contuvo el aliento. Con manos torpes sacó su teléfono, encendió la linterna con luz espectral y apuntó directamente al saco abierto, preparándose para ver restos humanos, tierra de cementerio o algo peor, vacío.
No había absolutamente nada, ni piedras, ni arena, ni huesos amarillentos, solo el tejido gastado, costuras podridas y el fuerte olor a polvo antiguo. La comprensión lo atravesó como una lanza de hielo. El peso incalculable nunca había estado físicamente dentro de la tula. El peso siempre fue abstracto. El peso era el tiempo. El peso era suyo. El viento cambió de dirección bruscamente, trayendo ahora un aroma acre a ladrillo húmedo y a flores de velorio marchitas. Don Carlos retrocedió arrastrándose, tropezando con sus propios pies entumecidos hasta lograr erguirse. Se dio la vuelta y corrió. Corrió sin mirar atrás, sus pasos resonando pesados y descoordinados en el asfalto. El camino de regreso, que minutos antes parecía un abismo interminable, resultó ser increíblemente corto. Los postes de luz se alzaban ahora amigables y cercanos. Cuando por fin irrumpió en la casa que había alquilado, cerró la pesada puerta de madera y pasó los 3 cerrojos con desesperación. Se dejó caer de espaldas contra la puerta, hiperventilando, sintiendo punzadas de dolor agudo en las lumbares y en las articulaciones de las rodillas. Avanzó a trompicones por el pasillo y encendió la luz fluorescente del baño. Se apoyó en el lavamanos y se enfrentó al espejo. No era la caricatura cadavérica que había visto en la ventana de la farmacia, no del todo. Era algo mucho más sutil, más insidioso y por lo tanto 100 veces más aterrador. Era su cara, sí, su misma estructura ósea, pero como si la estuviera viendo a través de un filtro permanente de cansancio existencial. La piel había perdido elasticidad. Las líneas de expresión alrededor de sus ojos y comisuras, antes sutiles marcas de sonrisas, eran ahora surcos profundos y amargos. Y ahí, brillando bajo la cruda luz del baño, descubrió un mechón plateado y denso naciendo de su sien izquierda. Abrió el grifo al máximo para salpicarse agua fría e intentar despertar de lo que tenía que ser una pesadilla, pero el chorro tardó una eternidad en salir, gorgoteando agónicamente en las tuberías viejas, sonando exactamente como un anciano ahogándose en sus propias flemas. Se mojó la cara, el cuello, la nuca. Al volver a levantar la vista hacia su reflejo empapado, la negación se derrumbó. La certeza lo golpeó con furia. No era una suposición, ni una sugestión del miedo. Era un conocimiento visceral, orgánico, inscrito de repente en el código de sus células marchitas. Hizo un cálculo mental, absurdo, febril y silencioso. Su próximo cumpleaños ya no era a los 32. Proyectos vitales que ayer le parecían inminentes, ahora se sentían como sueños de juventud de los que ya era demasiado tarde para despertar. Se le habían borrado navidades, veranos y amores del calendario de su porvenir. 10 años perdidos, quizás 15. No había forma humana de medir cuánta arena se había filtrado de su reloj. Solo sabía, con la misma rotunda certeza con que sabía su propio nombre, que había pagado un peaje monstruoso en la frontera de San Mateo. Aquella noche no logró pensar más. El agotamiento apagó su cerebro. El sueño fue casi un coma, instantáneo, negro, profundo y sin sueños, pesado como ahogarse en el cieno del lecho de un río. Al amanecer, una luz grisácea y mortecina se filtraba a duras penas por la pequeña ventana del baño. Don Carlos despertó en el suelo de baldosas, con los huesos protestando ante cada movimiento. Se arrastró hasta ponerse en pie. El cristal de la ventana estaba densamente empañado por dentro, a pesar de que el frío exterior penetraba las paredes. Y allí, sobre el espeso velo de condensación, trazadas con la caligrafía pequeña, torpe y pulcra del dedo de un niño, destacaban 2 palabras goteantes: «Gracias, don Carlos». Se quedó inmóvil, petrificado, mirando cómo la condensación hacía llorar a las letras.
El agua del grifo, que había olvidado cerrar, seguía corriendo inútilmente sobre el esmalte oxidado. Pensó en el hombre, en la curva imposible de su espalda. Pensó en su sonrisa desdentada bajo el poste de luz. Y sobre todo, pensó en la culpa por su abuelo. Aquella pequeña punzada de conciencia que había funcionado como la ganzúa perfecta para abrir la puerta de su propia condena. Comprendió, con una amargura que le resecó la boca, la infinita capacidad humana para la bondad ciega, y cómo, en ciertos rincones oscuros del mundo, donde los mapas se difuminan, la bondad es simplemente la forma más elaborada que tiene el demonio para cobrar un sacrificio. Apoyando las manos artríticas sobre el lavabo, don Carlos Ramírez comprendió que el verdadero terror de San Mateo del Olvido no había sido el encuentro espectral con el anciano de la tula. No, el verdadero infierno era el silencio que venía después. Este silencio en el que uno se queda absoluta y enteramente solo, frente a un espejo, contando el poco tiempo que le queda. Si llegaste al final, deja en los comentarios cuál historia te erizó la piel. Suscríbete a Sombra de la Esquina y comparte esta experiencia en tus redes. Déjanos saber en los comentarios qué harías tú en esta situación. Si tienes una historia que contar, compártela a nuestro correo sombradelaesquina@gmail.com. Podríamos convertir tu vivencia en nuestra siguiente leyenda.